Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Confusión sobre el fin de los ataques contra Irán. Donald Trump advierte que Estados Unidos no se detendrá hasta que la República Islámica esté totalmente derrotada, al tiempo que aseguró que la guerra contra el país persa será una corta excursión. Teherán responde que serán ellos quienes pondrán fin al conflicto y que están dispuestos a expandirlo. Tenemos análisis. Israel continúa atacando Líbano. Desde el inicio de los bombardeos ha matado a 486 personas y ha desplazado a más de 700.000 según cifras oficiales. Tel Aviv insiste en que los ataques son contra Hezbollah, aunque hay víctimas civiles. Turquía estaría perdiendo la paciencia con Irán tras la segunda interceptación de un misil balístico de la potencia chiita en su espacio aéreo. El presidente Recep Tayyip Erdogan reprochó que las violaciones a su espacio aéreo no tienen justificación y que los ataques a otros países de la región de Medio Oriente no benefician los intereses de nadie. Iniciamos en Estados Unidos. Amenazas con endurecer y a la vez poner fin a la guerra contra Irán, reproches sobre la elección del nuevo ayatolá Moshtaba Khamenei y alarde de los ataques contra la nación persa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una especie de balance sobre los ataques que inició hace 10 días de la mano de Israel contra Teherán. Una guerra que ha puesto a tambalear los precios del petróleo y que preocupa a la comunidad internacional por los costos civiles y por la escalada a nivel regional. Ampliamos a continuación en el informe de El Mariángulo. En el 10º día de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, Donald Trump se refirió a la escalada que mantiene en conflicto a Medio Oriente. Desde Florida, el mandatario estadounidense señaló que las operaciones militares de su país no se detendrán, al menos hasta que Irán sea derrotado. Iban a atacar a nuestros aliados si no los atacamos primero. Creo, según la información y la creencia, que iban a apoderarse de Medio Oriente. Buscaban apoderarse de Medio Oriente. Ahora bien, si no se hubiera llevado a cabo la operación Martillo de Medianoche, eso era seguro, porque habrían tenido un arma nuclear en cuestión de semanas. Ante lo dicho por Trump, la Guardia Revolucionaria iraní respondió que ahora sus misiles son más potentes que al inicio de la guerra. Trump también indicó que habló con su homólogo ruso sobre el tema. Hablamos de Medio Oriente y él quiere ser útil. Le dije que podría ser más útil si termina la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sería más útil. Pero tuvimos una conversación muy buena y él quiere ser muy constructivo. El líder republicano dijo que Estados Unidos está levantando algunas sanciones relacionadas con el petróleo. Las declaraciones de Trump llegan en medio del clima electoral que vive Estados Unidos, donde se preparan para las elecciones de medio mandato, que se celebrarán entre marzo y septiembre y que definirán la composición del Congreso para los próximos 2 años. Esto en un panorama en el que algunas de las promesas de campaña de Trump en torno a temas como la guerra, la paz y la economía han estado cuestionadas por órdenes como la captura de Nicolás Maduro, los ataques a Irán y las advertencias sobre una posible toma de control amistosa de Cuba. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Jorge Araneda Tapia, quien es doctor en Relaciones Internacionales y experto en Medio Oriente, además de diplomado en Historia y Antropología de las Religiones. Bienvenido, doctor, y gracias por la comunicación. Un placer estar contigo. Como informamos, Trump afirma, a su vez, que podría terminar la guerra al tiempo que amenaza con endurecer los ataques. ¿A qué responden esas contradicciones según su análisis? Particularmente lo que trata de hacer es mantener los precios del petróleo que se le escapan de las manos, particularmente con la posibilidad de la pérdida del estrecho de Hormuz y también con la posibilidad de no solamente de perder la capacidad o el bloqueo total del estrecho de Hormuz, sino también de que los hutíes por el otro lado bloqueen el Mar Rojo, lo cual dejaría no solamente un bloqueo total del precio o escalaría el precio del petróleo, sino también veríamos una escalada también del gas natural y por sobre todo algo que tampoco se discute tanto, que tiene que ver con la producción y la venta de fertilizantes, lo que podría agravar unas crisis alimenticias no solamente en la región de Medio Oriente, sino también en los países aliados, tanto desde la India a Latinoamérica.
Y más allá de las contradicciones en las que sabemos redunda el mandatario republicano, de frenar a Estados Unidos estos ataques, ¿se podría hablar de alguna manera de una victoria para Washington como lo pregona Donald Trump? No, para nada, dado ¿Por qué? de que uno de los grandes socios que Israel no dejará salir a Estados Unidos de esta guerra tan fácil. No solamente porque sus objetivos son disímiles, sino porque Estados Unidos ha buscado tratar de darle una vuelta en torno a objetivos militares, simbólicos, políticos, pero Israel tiene un objetivo bastante preciso, que es generar que Irán se convierta en, lógicamente, un estado fallido, y ahí es donde está el problema. Por mientras que no se convierta Irán en un estado fallido, muy probablemente Israel no va a dejar tan fácil que Estados Unidos, tanto por vía diplomática o política, abandone este conflicto. Dado de que Israel lo que busca particularmente es que Irán se convierta en un Líbano o en una Siria, dado que ve que muy probablemente los países del Golfo están tratando de salir rápidamente de esta escalada bélica por todos los costos económicos, pero también narrativos de su imagen internacional. Doctor, ahora Irán no tardó en responder a Donald Trump asegurando que ellos serán más bien los que determinen el fin de la guerra y que sus misiles son más potentes. ¿Esto de alguna manera abonaría la premisa de que Irán se está guardando su armamento más pesado para atacar cuando la capacidad ofensiva de la Unión Americana esté mermada y entonces ahí sí sacar su armamento pesado? Lo que pasa es que Irán sabe cuál es la lógica de la guerra norteamericana, que es una guerra rápida que prometía o que estaba preparada en términos estratégicos para una semana. Irán apuesta a una guerra no solamente asimétrica, sino también una defensa mosaica que va a generar una guerra bastante larga y costosa. No solamente para Estados Unidos, que sabe que no está preparada y que se le abre otro frente desde Ucrania a Taiwán, sino también sabe que tanto Israel como los países del Golfo no pueden mantener una guerra que se conlleve por varios meses, dado que la capacidad de reabastecimiento, y esta es una crítica que lo han dicho incluso cercanos a las diferentes monarquías del Golfo, el reabastecimiento que se ha comprado y que se ha requerido de los países tanto de Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos no ha llegado, y de hecho lo que ha llegado se ha puesto a disposición como prioridad para mantener lógicamente a Israel y a la ciudadanía israelita segura por sobre lógicamente sus aliados del Golfo. En esto el Golfo lógicamente no tiene capacidad de un reabastecimiento real para mantener este conflicto por más de un mes. Brevemente, antes de hablar de Israel, quisiera saber qué tan cierto es el impacto que ha tenido o que han tenido los ataques tanto de Estados Unidos como de Israel sobre el programa nuclear iraní, pero también del sistema de misiles balísticos. ¿Qué tan cierto es el impacto que ha tenido? El impacto es bastante difícil de medirlo por dos grandes condiciones. La primera es que a diferencia de Estados Unidos y de los países del Golfo, Irán se viene preparando no solamente, como rápidamente lo vimos, sobre la muerte del ayatolá y lógicamente mantener una continuidad, sino se ha mantenido en un estado de alerta constante y se ha preparado para este conflicto por los últimos 20 años. Por lo tanto, su capacidad no solamente de reabastecimiento en términos de su programa misilístico, sino la cantidad real de drones y misiles en términos de ataques tipo nube que ha generado, no sabemos de qué término, lógicamente, o de qué capacidad se puede mantener. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con la capacidad de reabastecimiento. La mayoría de los países del Golfo han mantenido reabastecimiento que les cuesta miles de millones de dólares, billones de dólares en términos operativos, versus drones que le cuestan al Estado o al régimen iraní aproximadamente $10.000 frente, lógicamente, a tecnología que es bien difícil de reponer, incluso con años de reparaciones, pero por otro lado bastante costosa. De ahí que en esta guerra asimétrica no solamente tenemos un Estado bastante preparado como el de Irán, sino también un programa nuclear que no sabemos hasta qué punto se ha mantenido. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Jorge Araneda Tapia por su análisis en France 24. Hasta la próxima. Un placer.
En otro frente, Israel continúa atacando Líbano, donde ha matado a 486 personas y ha desplazado forzosamente a más de 700.000, según cifras oficiales. Tel Aviv afirma que los ataques son contra Hezbollah, aunque en su gran mayoría las víctimas son civiles. Mientras el grupo armado también mantiene sus ataques contra el territorio israelí y el presidente libanés Joseph Aoun los acusa de acabar con el país en apoyo a la República Islámica. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, nos amplía. En el paseo marítimo de Beirut, algunas familias desplazadas están pasando la noche al aire libre en tiendas de campaña o en sus coches. Han llegado en los últimos días desde el sur del Líbano o desde los suburbios de la capital tras los bombardeos. Muchos trajeron solo lo imprescindible y esperan aquí mientras intentan encontrar alojamiento o lugar en alguno de los refugios improvisados que están habilitados en la ciudad. Somos gente que quiere vivir, que ama la vida, pero aquí estamos en la calle con nuestros hijos. Llegamos hace 5 días y no tenemos a dónde ir. Las escuelas no son para nosotros, no somos libaneses y no nos van a acoger allí. Ya pasó en la última guerra, nos toca quedarnos aquí. ¿Qué vida es esta? Nuestros hijos sin escuela, nosotros huyendo de casa, sin trabajo. No hay futuro, nos están destruyendo una y otra vez. Ante el aumento de los desplazados, las autoridades libanesas están empezando a abrir espacios más grandes como el estadio Kamil Shamoun, para alojar a familias que han huido de los bombardeos. Huimos con lo puesto, teníamos mucho miedo, era de noche, llevamos aquí 2 días y no sabemos cuándo podremos volver a casa. Nuestro barrio fue de los primeros en ser bombardeado. Pasamos 3 días durmiendo en el coche. Tengo problemas de espalda y lo he pasado muy mal. Ahora al menos tenemos un colchón y algo de ayuda. Pasamos 2 días enteros a la intemperie bajo un puente. Hace 2 días abrieron el estadio y al menos tenemos un lugar donde refugiarnos, pero no sabemos a dónde ir después. La llegada constante de desplazados está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades libanesas y de las redes de ayuda locales. El número de personas que ha tenido que abandonar sus hogares ya supera el 500.000. Y mientras continúan los ataques, Beirut se ve obligado a improvisar nuevos refugios y ampliar rápidamente la asistencia para hacer frente a una crisis humanitaria cada vez mayor. Segundo misil presuntamente de Irán que cae en Turquía. Mientras Teherán se desmarcó de estos supuestos ataques anteriormente, hoy el presidente turco Recep Tayyip Erdogan volvió a avisar al país persa de abstenerse de seguir lanzando artefactos. Ankara por el momento parece más decidida a calmar las aguas que a buscar una confrontación con el país vecino, pero podría estar perdiendo la paciencia. Albert Naya con el informe. Una encrucijada en los despachos de Ankara y en la que Erdogan deberá sacar su faceta más calculadora. Hoy se confirmó el impacto de un segundo artefacto contra la península de Anatolia, esta vez en Gaziantep, provincia también situada al sur del país. Recordamos nuevamente a Irán que no debe insistir ni repetir sus fechorías. Analizamos los acontecimientos con la OTAN y otros aliados y tomamos las medidas necesarias para reforzar nuestra seguridad y otras medidas adicionales. Y en Irán ya se desmarcaron en el primer impacto. Según Teherán, los artefactos que han caído en Azerbaiyán, Chipre y Turquía no son fruto de sus órdenes. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha declarado oficialmente que tales incidentes no ocurrieron dentro de Irán ni a través de nuestras fuerzas militares. En Chipre, incluso las autoridades de Reino Unido confirmaron que no se produjo tal incidente. Ankara y Teherán han mantenido durante años una relación de respeto mutuo y pragmatismo. En la presente escalada, el gobierno turco ha reiterado que no busca entrar en el conflicto e incluso ha condenado a partes iguales los ataques israelíes y estadounidenses en territorio persa y los ataques iraníes a otros países de la región. Pero la onda expansiva amaga con alcanzar a los turcos y al mismo tiempo Ankara es contraria a la arremetida tanto de Washington como de Tel Aviv, quien busca reconfigurar el orden regional en contra de los intereses turcos. Erdogan enfrenta también en esta ecuación la variable de los kurdos, que viven en territorios al norte de Irak e Irán, en la frontera con Turquía. El mayor temor de Ankara es que, alentados por Estados Unidos e Israel a alzarse contra los ayatolás, los kurdos terminen reclamando su vieja reivindicación de un Estado soberano.
Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima. En un instante, deportes. ¿Puedes imaginarte un mundo sin YouTube? ¿A qué se debe que siga teniendo tanto éxito a lo largo de los siglos? De todo ello te hablamos en En 5 minutos. En un mundo complejo y lleno de desinformación, una herramienta para entender a fondo los hechos y su contexto. Acompáñenme en 5 minutos por France 24 y France24.com.